En la prehistoria, hoy en 100.000 años, atacar 5 y 5 es muy difícil. El fútbol es el espectáculo deportivo más importante de la historia, el de las más vibrantes emociones, el que se ha practicado en un espacio en donde se pueden generar grandiosas jugadas. Y aunque con la evolución de la humanidad este mismo también ha tenido sus cambios, se ha mantenido siempre con el mismo objetivo básico, meter gol. El ser pasional no le priva a este de ser un juego que para ganar necesita mucha inteligencia, estrategia y también, ¿por qué no?, la actitud adecuada. Durante la mencionada evolución de la pelota han surgido cambios de mentalidad, de juego, tanto de equipos míticos como de personajes memorables quienes le dieron una nueva perspectiva al mundo del fútbol. Casi todas estas nuevas ideas en función de por supuesto ganar, pero también de brindarle al público lo que querían y no han dejado de querer, ponerle las emociones a mil con un espectáculo digno de pararse y aplaudir, o simplemente para buscar comodidad en las alegrías que gracias a su pasión encuentran en el balompié. Pero ni siquiera en el fútbol las cosas son simples, y esta ideología creada para convertir al fútbol en entretenimiento puro se vio desafiado por su opuesto. En este video quiero invitarlos a dar un breve repaso por el origen y desarrollo del fútbol defensivo, que se transformó en el sistema de juego más odiado de la historia, conociendo los distintos matices que lo explican y también analizando los contraargumentos que clasifican a esta manera de jugar como el antifútbol, un término bastante arriesgado porque que alguien me defina primero qué es el fútbol. Quédate porque comenzamos. En el auge del siglo XX, el fútbol europeo se estableció como una de las pasiones más influyentes e importantes de la sociedad, y con esta importancia más profundo quisieron ir algunos en busca de la fórmula mágica para infaliblemente ganar un partido y dominar el continente. Por ello se suman los estilos de juego, también bastante ambiguos ya que no se puede clasificar tan fácilmente. Todos los equipos tienen una manera de jugar parecida a las más famosas, pero es inevitable reconocer que la estrategia siempre va a cambiar. Pero si hablamos de cosas ambiguas no llegaremos a ninguna parte, así que reconozcamos o por lo menos intentemos descifrar cuál es el primer momento en el que el fútbol defensivo pasó a ser un estilo estipulado de juego, y que por consecuencia se adoptó como una de las más populares tácticas a la hora de enfrentar un partido. Nos referimos al fútbol más defensivo, a ese que solo levanta el odio, en donde importa más cuidar la portería propia que marcar gol, pero de sus características hablamos después. Todo empieza realmente con el catenaccio italiano, y si bien esa fue la práctica revolucionaria, realmente el estilo tiene su cuna en Suiza. Karl Rappan, un veterano austriaco, implantó esta idea mientras jugaba y entrenaba al mismo tiempo al club Servette, en la primera liga de Suiza. Puso en práctica algo que llamó Riegel, una estrategia que consistía en ubicar uno de los defensas centrales y atrasarlo a la línea defensiva como tal. A este jugador que cambió de función se le conoció como el defensa escoba, barriendo cualquier mínimo intento de tiro al propio arco. Ese, como ven en la imagen, era el que tenía la función de ser el cerrojo. Viéndolo desde la perspectiva técnica, es una estrategia brillante. Para Rappan también lo fue y por eso la puso en práctica tantos años. No dejarse meter gol era más importante que cualquier otra cosa. Pero como bien dijimos, el estilo de juego se practicaba como uno de los más eficientes en Italia, un evolucionado país si de fútbol hablamos, aunque con sus particularidades. Los conceptos de Rappan habían hecho ruido allí y por eso varios equipos pequeños pusieron en práctica lo que luego se volvería casi el ADN del fútbol italiano. Innegablemente el bicampeonato mundial que logró el conjunto de Italia en 1934 y 38 ya tenía tintes de lo que era un equipo al que también le importaba el ámbito defensivo, pero no es hasta 1947 que varios entrenadores como Giuseppe Viani o Nereo Rocco lo usan en la Liga Nacional. Ambos estrategas de nacionalidad italiana destacaron con clubes modestos en medio de los gigantes del país. Tal fue el caso del Salernitana, un equipo que consiguió el ascenso de esta manera. Con Nereo Rocco las cosas cambiaron para bien, ya que mientras dirigió el Triestina en la primera división italiana, implantó el verdadero catenaccio, que entre muchas nuevas ideas había dado una variante todavía más defensiva que la originada en Suiza. Esta formación no solo retrasaba un defensa central, sino que quitaba un delantero, generalmente el mediapunta, para colocar la misma línea de los tres defensas con el defensa escoba y una nueva mítica posición, el líbero, ese nuevo cerrojo que hacía todavía más difícil que algún rival pudiese siquiera rematar al arco. El Triestina no logró el campeonato nacional de liga, pero sí alcanzó el segundo lugar, siendo solamente superado por el Gran Torino de aquella época. Los resultados sí se daban, no era una estrategia bonita de ver, pero era ganadora y por eso varios después la pusieron en práctica. Volviendo a hablar de Nereo Rocco, en su primer gran momento, porque tuvo varios, con el Triestina implantó una serie de formaciones muy inusuales, como la 1-4-4-1, la 1-3-3-3 o por supuesto la 5-3-2.
2. El catenaccio italiano fue casi un movimiento, con cambios drásticos a lo que el fútbol estaba acostumbrado y nuevas bases como el líbero, la doble marca, el contraataque a pases largos y en mayor o menor medida todos los equipos querían adoptar esta técnica. Aunque por supuesto el catenaccio no recibió tanta visibilidad hasta que los grandes equipos lo empezaron a usar y entonces comenzaron a ganarlo todo. Porque aunque cueste creerlo, los más grandes exponentes de este estilo fueron ganadores totales, por lo menos la gran mayoría. Sorpresivamente no todos necesariamente de la era del catenaccio principal, también varios equipos del nuevo siglo que adoptaron una posición más acorde con esta. Si bien no fueron 11 que ejercieron el catenaccio como tal, con los conceptos específicos o las formaciones más comunes, sí se vieron implicados como referentes de variables de esta particular estrategia. Y la mejor forma de reconocer cuál equipo cabe en esta categoría es midiendo el desprecio que despertó al público, porque no nos engañemos, a nadie le gusta ver campeón a un equipo sin una gran hazaña que lo haya llevado hasta allá. Todo explota en el segundo y más importante momento de Nereo Rocco, el padre del catenaccio, cuando dirigió al AC Milan en los años 60, en donde con sus creencias de juego logró hacer campeón al rossonero tanto de Italia como de Europa con esa Champions del 63, cuando ni siquiera se llamaba Champions. Este AC Milan fue una muralla total, jugaba siempre con 5 defensas y los goles provenían de contragolpes previamente planeados. La mayoría jugadores corpulentos que impusieran su físico contra el rival. Rocco era un técnico que valoraba mucho eso. Luego el segundo padre del catenaccio también se estableció en Milán, pero en el grandísimo rival, el Inter. Helenio Herrera, que un año después a ese, en el 64 y en el 65 también ganó la Champions e incluso se consagró campeón del mundo. Ese Inter tenía bases similares, pero en cambio el ataque no era tan opacado. No obstante, este punto de la historia explica por qué si pensamos en grandes leyendas del fútbol italiano de los años 60 y 70 por lo menos, solo se nos vienen a la mente defensores. La cosa siguió en 1968 cuando la selección italiana por fin logró ganar su primera Eurocopa con un plantel campeón bastante reservado en cuanto a goles y que también fue ayudado por la suerte de una moneda. Por ahí está la anécdota contada a detalle en un video antiguo. También en ese mismo año esos conceptos cruzaron el mundo y fueron a parar hasta Argentina, donde el Estudiantes de La Plata de la mano de Osvaldo Subeldía protagonizó, entre muchas cosas que hizo ese equipo, ser tricampeón de América. Otros exponentes reales pero que le dieron también su propio estilo, es decir que no reflejaron el catenaccio puro pero sí lo tuvieron en cuenta, fueron varios equipos que prosperaron en el nuevo siglo. En los años 2000 los dos subcampeonatos de Champions del Valencia que consiguió el mando de Héctor Cooper. En 2004 dos de los campeones más reservados fueron el Once Caldas colombiano y también el campeón europeo de selecciones, el plantel griego que hizo historia. De nuevo no poniendo en práctica el inicio del catenaccio pues los contextos eran distintos, más bien eran variantes que partían de este. Así con varios equipos que fueron medianamente cuestionados pero que de todas maneras no impulsaban a la rabia o al demérito de sus actuaciones. Es cierto que parte de los fanáticos y seguidores del deporte reclamaban que el campeonato perdió interés por culpa de estos campeones que trabaron el espectáculo por tener esta forma de ganar, recordando que ahora no solo se trataba de poner una línea de 5 sino que habían muchísimos más factores que envolvían en general al fútbol de estilo defensivo como el dominio físico, los contragolpes, la desesperación del rival mental y físicamente, etc. El caso es que en este nuevo siglo el fútbol jamás se había vuelto a topar con la formación que años atrás había sido tan pero tan criticada y odiada, hasta que apareció un argentino que convirtió a un equipo de media tabla en el único rival que podría competirle a los dos únicos gigantes de su país, con un concepto inexistente pero que igualmente debemos mencionarlo: el cholismo. Con la llegada de un ídolo al banquillo rojo y blanco, el Cholo Simeone se encontraba apenas forjando su filosofía como técnico. Tuvo distintas etapas, unas más tambaleantes que otras, pero gracias a la liga del partido a partido conseguido para la temporada 13-14, el argentino se aferró mucho más al puesto, tras llevar al equipo colchonero a nuevamente ganar la Liga Nacional tras años y años de la hegemonía que todos conocemos. Esta corriente, aunque decirlo así suena dramático, nació de la gran influencia de este entrenador y el giro de mentalidad que le dio a los atléticos, y en general al fútbol europeo, y esto lo consiguió regresando conceptos del pasado que la modernidad había opacado. En su momento las brechas entre pequeños y grandes clubes en España eran ridículas a tal punto que se acostumbraba a ver al Real o al Barcelona campeones fechas antes a que se acabara el torneo, cosa que con el Atlético fue distinta porque lo que han ganado lo ganaron sufriendo y al borde de caer, pero con la capacidad de mantenerse. Por supuesto esta, entre otras cualidades, no generaron apatía pública, pero hubo una de tantas cosas del cholismo que fue puesta en cuestión. Dirigiendo al Atlético, más bien en sus últimos años, desarrolló una frase que resume su usual estilo de juego, la de ganar como sea, entendiéndose que al final el juego se trata de eso, ganar. Al principio el Atleti, que antes del 2013 pasaba por momentos críticos, no tenía los grandes jugadores que hoy sí tiene. Por ello se entendía que para aquel momento en su estrategia primara lo defensivo, algo que siguió alimentando el Cholo, quien en su etapa como jugador destacó más que por otra cosa por su garra al defender cada pelota. Con los años el Atleti fue creciendo, ganando, creando negocios funcionales y por supuesto se convirtió en un negocio rentable para inyectarle dinero. Por lo mismo
la plantilla de las últimas temporadas ha sido de escándalo. Este término de ganar como sea es bien polémico, ya que el técnico lo exclama en un presente en el que su equipo rescata del pasado mucho del catenaccio y sus variantes, desde las formaciones con 5 defensas en donde está el líbero o el defensa escoba, hasta por supuesto los contragolpes bien planeados y ejecutados. Un fútbol bien técnico, sí, pero nada bonito de ver. La frase de ganar como sea entonces nos lleva a la cúspide de todo este tema, y es la eterna lucha entre el espectáculo y la estrategia. El término del antifútbol se da en una actualidad enfocada a ver el fútbol como lo que innegablemente es hoy, un producto de entretenimiento que genera millones y millones de euros. Como declaran algunos, el fútbol pasó de ser el juego artesanal al espectáculo industrial, y esto no es realmente malo. De hecho, aunque tiene sus desventajas, fue lo que en parte hizo que el fútbol explotara y se posicionara como lo que es, el deporte más seguido a nivel mundial. En este espacio de millones de ojos puestos en un partido de importancia y bastante rating como campeonatos de selecciones o de clubes europeos, el sentarse a mirar como un equipo no está interesado en con las jugadas de ataque, sino que se enfoca exclusivamente en la defensa, a nivel de entretenimiento es como ver una partida de ajedrez. Porque si el fútbol ha atrapado a tantas masas es por las emociones que le generan, porque increíblemente 22 hombres y un balón pueden emocionar y hacer gritar a la gente. Es sin dudas lo mejor, por lo menos para la gran mayoría que tiene el fútbol. Y quizás lo que lo destaca por encima de los demás deportes, en donde sí la euforia existe, pero es en muy escasos momentos. En cambio en el fútbol la euforia te la dan 90 minutos parejo, la aplanadora Bayern Múnich con sus excepcionales goleadas, el City de Pep Guardiola con su presión y toque inteligente en el medio, la selección argentina invicta que siempre encuentra la manera de hacerse más que su rival, las fintas, los supergolazos, los pases inexplicables y los resultados que nadie esperaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no es algo que se ha impuesto ahora, porque en este video hemos mencionado los inicios del catenaccio sin nombrar por un segundo que su contraparte también surgió, el fútbol de ataque con la Hungría de Puskás o por supuesto la Holanda de Cruyff. Un montón de equipos que gustan y que son fieles al espectáculo que naturalmente atrae. El odio a este sistema de juego no es nuevo porque mata al espectáculo, pero sigue siendo fiel a los objetivos más básicos del deporte. Es tan simple como entender que hay que ganar un partido y seguir este manual de reglas estipuladas. Después de eso, lo que intentes para conseguir el objetivo es de cada equipo y si le funciona, bien por él. Lo que genera el odio popular ante estos equipos no es solo que no sean entretenidos, también es un antónimo a la euforia que es por la que muchos están aquí. No es ilegal, no está mal, pero no sigue las líneas de lo que el fútbol hoy es. El término antifútbol se adecua mucho y a su vez no tiene ningún tipo de sentido. Es ideal ya que si el fútbol es espectáculo, lo contrario sería esto, no obstante sigue siendo fútbol, un fútbol más estratégicamente reservado. La cosa es que no está mal o está bien, todo se explica una vez se indaga un poco más en los detalles de cada bando. Los argumentos para oponerse al estilo defensivo en el fútbol hoy en día existen y son bien válidos. Los argumentos de por qué existe y por qué técnicamente tiene el derecho de hacerlo también están ahí. Está bien odiar este sistema por lo anterior que analizamos, objetivamente no es bonito, no es disfrutable, pero es un ADN que ciertos equipos recurren y les ha funcionado. Entender el origen y el desarrollo de todo es necesario entonces para construir la opinión respecto al tema, pues como para no solo quedarse en que el equipo es ratonero porque no ataca, porque la realidad es que es mucho más complicado que un equipo villano intentando destruir el fútbol, como en los medios a veces se le quiere pintar absurdamente. Concluimos así un video un poco extenso pero necesario por estos días. Recuerden que estaré leyendo sus opiniones del tema, aunque si pueden opinar después de escuchar y ver todo el video completo sería mucho mejor, al final esta es la intención de él mismo. Sin más, espero que este video haya sido de su agrado, pero sobre todo que les haya parecido interesante. Ya saben que si quieren ver más de este tipo de contenido, la mejor ayuda es dejando sus interacciones, bien sea en likes, comentando y suscribiéndose si es que aún no lo han hecho. Yo soy Chapas el Crack y nos vemos en la próxima.